Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estábamos hablando que el hermano me preguntaba que si en la misa, cuando uno daba acción de gracia, después de comulgar, tenía que hacer todos los pasos de la oración. Y le decía que no, que la misa en sí lleva este mismo ritmo que estamos hablando de la oración. Antes de comenzar la misa reconocemos nuestros pecados. De ahí pasamos a la alabanza. De la alabanza entramos en la adoración durante la Eucaristía. Y de la adoración, pues también ya sí en la acción de gracia, que es la hora en el momento después de comulgar, nosotros damos gracias, ahí sí debemos hacer oración de acción de gracias, y ahí podemos hacer oración de intercesión en la comunión, cuando uno tiene a Cristo en el corazón, pues aparte de dar gracias uno puede poner todas las intercesiones que uno pues tiene en su corazón. Ese es el mejor momento también para presentar todas las oraciones, o sea que la misa en sí lleva el patrón de la oración que lleva a ser el cristiano. Estamos hablando del paso de oración cuando una persona pues ora en su casa, tiene un tiempo, dedica un tiempo de oración en su casa a tener un encuentro con el Señor. La última tipo de oración que nos quedan, y esto no se enseña, o sea, yo nomás se la voy a decir qué cosa es, porque la oración de contemplación no se enseña, eso se llega. Es imposible a nadie enseñarle la oración de contemplación, es decir, voy a hacer un curso para la oración de contemplación. Eso no se enseña, eso es un grado que se llega poco a poco y que no es fácil llegar a este tipo de oración, aunque es la oración más perfecta. Antiguamente se pensaba que esta oración propia de los monjes en los monasterios, pero tanto el Santo Padre Juan Pablo II como Benedicto XVI instan a los fieles a entrar en la oración de contemplación. Pero la contemplación la oración de contemplación es una oración es la oración más avanzada. Después de la oración de contemplación lo único que hay es el éxtasis. Así que es la oración más avanzada de todo. Así como no se puede a una persona enseñarle a tener un éxtasis, ¿quién puede enseñar a alguien a tener un éxtasis? Eso no se puede enseñar. Eso es un don de Dios y al cual llegue el alma. La contemplación, que es un paso antes del éxtasis, también no se puede enseñar. Algunos de ustedes están dando los primeros pasos en la oración, otros de ustedes han avanzado ya bastante en la oración. Hay muchos de ustedes que en este retiro les ha servido de mucho para avanzar en la oración. A otros de ustedes que este retiro les ha servido solamente para comprar. Muchos de ustedes se van a llevar bendiciones, otros se van a llevar cosas, porque a otros de ustedes no les ha servido absolutamente para nada el retiro, como no sea para dar un paseo a Tampa. Pero eso sucede en todos los eventos. El Señor dice que tira la semilla, y la semilla cae y da fruto donde la tierra es buena, donde la tierra está seca, donde hay piedra. Así que cada cual sabe qué cosa es, dónde cayó la semilla que el Señor tira en ustedes. Por eso, para decirle qué es la oración de contemplación, y ojalá que un día ustedes lleguen a este tipo de oración. Cuando el alma ha pasado con éxito por la oración de perdón, por la oración de alabanza, por la oración de adoración, siempre se queda con más deseo de Dios. Una persona que practica bien la oración, siempre la oración le da mucho más deseo de Dios. Es como una persona que come una comida buena, una persona que ama a alguien, siempre quiere estar con esa persona. Tú entras en la oración de perdón y quieres entrar en la oración de alabanza. Estás en la oración de alabanza y ya no te quieres quedar con la oración de alabanza, quieres pasar a el Espíritu mismo te lleva a la oración de adoración. Llegas a la oración de intercesión y quieres seguir. Entonces ya ese deseo de Dios que no te basta con la alabanza, que no te basta con la adoración, es lo que te lleva al umbral de la oración de contemplación. San Bernardo, que era un santo benedictino, en los libros de místicas que escribió, habló de los tres besos. Él decía que la oración de crecimiento espiritual eran como 3 besos. Decía que era el beso en los pies, el beso en la mano y el beso en la boca, hablando del alma con Cristo. Decía que el beso en los pies es el del pecador recién convertido, que quiere mostrar gratitud a quien lo ha perdonado. Ejemplo de ello, la mujer que le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas y los besó y se los secó con su cabello. Y que Cristo dijo, cuando las personas dijeron, este no sabe quién lo está tocando. Y Jesús dijo, a esta mucho se le ha perdonado, porque mucho ha amado. Esa persona muestra dice que el primer paso de la oración de una persona que se convierte se puede comparar con el beso de esta mujer en
en los pies. Esta mujer besa los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque quiere mostrar gratitud, porque Cristo la ha levantado de donde ella estaba. Pero decía San Bernardo, este beso en los pies no es suficiente. Ya el alma que ha sido perdonado, el segundo paso es que besa en la mano. El beso es en la mano. Cuando una persona besa en la mano, sobre todo cuando una persona le muestra respeto a alguien, cuando se le besa el anillo a un obispo, o al papa, o al abad, o cuando un novio le besa a un hombre. Antiguamente los hombres le besaban las manos a las damas, pero ¿a qué hombre le besaba la mano? ¿A una criada de un hotel? No, ¿a quién se lo besaba? A una persona por la cual sentía, una dama por la cual le quería mostrar su respeto besándole la mano, como hoy en día se le besa a la reina de Inglaterra, esa persona. O sea que el segundo beso en la mano es el beso de la persona que haya entrado en confianza, ha pasado de la gratitud a la amistad, al respeto. Y el tercer beso, decía San Bernardo, era el beso en la boca. En nuestra cultura solamente se besa en la boca a quien uno ama. Y no solo a quien uno ama, porque tú puedes amar a alguien, pero si esa persona no te ama a ti, tú le das un beso en la boca, lo más seguro que te dé una galleta. O sea, tú le das un beso en la boca a quien te ama a ti y a quien tú amas. O sea, decía, esos son los tres pasos de la oración. El primer beso en los pies de la persona que está arrepentida y está agradecida porque ha sido perdonado. Pero ahí en ese momento, cuando se besa a los pies, ¿cómo está la persona? Postrada en el piso. ¿Cuál es el segundo beso? El beso en la mano. Cuando ya pasaste de la gratitud de que ha sido perdonado a tener confianza con la persona. Ya tú no estás postrado, ya tú estás como de rodillas. Y el tercer beso es el beso en la boca. Ya es el beso de cuando ya pasas del respeto al amor. Y ya cuando tú besas en la boca, ¿cómo tú estás? De pie. Ya estás de pie delante del Señor. San Bernardo ponía muy hermoso, explicaba esto de esta forma. ¿Por qué? Porque la oración de... Toda la oración es relación de amor, pero la oración de contemplación es la oración de amor por excelencia. Ya desde el libro del Cantar de los Cantares, un libro que siempre ha sido un poco problemático para las personas que lo leen, porque muchas personas piensan que algunas personas dicen que es un canto de boda, algunos de los exégetas que andan medio perdidos por ahí, otros piensan que es un libro con un poco de connotaciones sexuales. No sé si ustedes han leído ¿alguien ha leído el Cantar de los Cantares? Porque veo la mitad no tienen la menor idea de qué estoy hablando. Es un libro de la Biblia, pero es un libro muy complicado de la Biblia, porque se expresa en términos así: ven, amada mía, que tienes hermosos pechos, que quiero besar tu boca, que quiero acostarme en tu cama. Y las personas que no están crecidos en el espíritu, pues como evitan un poco ese libro porque piensan que es algo relacionado con el sexo y no tiene que ver absolutamente nada con el sexo. El libro de los Cantares es el libro más espiritual de toda la Biblia, porque el Cantar de los Cantares expresa la relación de Dios con el alma del creyente. Porque desde el principio la Biblia dice que la relación de Dios con el alma del creyente es tan intensa como una relación de amor entre un hombre y una mujer. De amor sexual estamos hablando. Porque el amor sexual es cuando se expresa la unión más fuerte entre el hombre y la mujer, y donde más el hombre y la mujer se parecen a Dios. Por eso el sexo en la iglesia está bendecido, no es algo sucio ni malo, como piensan alguna gente. Sucio y malo es cuando se saca del contexto del plan de Dios, pero cuando el sexo está en el plan de Dios, el sexo es bendecido. Tan es bendecido que la iglesia lo ha elevado ¿a qué cosa? A sacramento, a algo santo. Así que quien dice que en la iglesia no le gusta el sexo está equivocado. Si bastante que dice, Señor, ¿cómo dice? Crecer y multiplicar. Los niños no vienen de cigüeña ya. Y todo el mundo sabe cómo se multiplican los niños. O sea que la gente tiene mal concepto de que la iglesia está en contra del sexo. La iglesia no está en contra del sexo. La iglesia está en contra del sexo mal usado. Como la iglesia no está en contra del vino, la iglesia está en contra de la borrachera. Es el mal uso de los dones que nos da Dios. Y la relación, al que le preguntaba, ¿por qué cuando más se parece el hombre y la mujer, más se parecen a Dios es en el sexo? ¿Por qué es que se parece más en el sexo el hombre y la mujer a Dios? Porque están creando vida. Están creando vida, que es la acción propia de Dios. Es en el único lugar que se puede crear vida. Por eso, desde el principio, siempre los místicos del pueblo judío han puesto la relación de Dios con el alma del creyente como una relación sexual entre un esposo y una esposa. Por eso que el Cantar de los Cantares habla en esos términos, expresando con qué profundidad Dios quiere el alma del creyente. Y así decía
el Señor al profeta Oseas. Le decía, sale al desierto que ahí te voy a hacer el amor. Estaba hablando del amor de Dios con el amor del alma del creyente. Por eso, Santa Teresa, uno de los primeros libros que traduce en el siglo XVI es el Cantar de los Cantares, porque una mujer mística entendió que ese libro era un libro de profundidad mística. Por eso es que también habla de este beso en la boca a San Bernardo. La oración de alabanza y la oración de adoración es propia de los ángeles y es propia de la iglesia. Los ángeles alaban y los ángeles adoran. La iglesia alaba y la iglesia adora. La alabanza y la adoración, la oración de alabanza y la oración de adoración son movimientos del espíritu frente a Dios. O sea, la alabanza, ¿de dónde sale? De mi espíritu. ¿Frente a quién? Frente a Dios. La adoración, ¿de dónde surge? De mi espíritu frente a Dios. La oración de contemplación no es un movimiento del espíritu, no nace del espíritu. El espíritu no pone la alabanza de contemplación en mí. La contemplación no es un movimiento del espíritu, la contemplación es ya uno mismo entrar en Dios. Tú la alabanza de adoración y la oración de alabanza y la oración de adoración, ¿de dónde la haces? Desde afuera. La contemplación ya no es orar desde afuera, la contemplación es entrarte dentro del mismo Dios. Santa Teresa, que fue la maestra de oración de contemplación, Santa Teresa decía que la oración de contemplación era endiosarse. Decía Santa Teresa, es endiosarse. No es hacerte Dios, es como cuando tú dices empanizar. Cuando tú dices empanizar un bistec, Rosana que es experta en bistec, cuando tú dices empanizar un bistec, ¿tú vuelves pan el bistec? Yo creo que ustedes tampoco nunca la habían cocinado. Todas comen de cantina o de TV dinner. Empanizar es envolver el bistec en huevo y en pan. O sea, empanizar no quiere decir volver pan en bistec. Lo que entonces endiosarse no quiere decir volverse a Dios. Endiosarse quiere decir envolverte de Dios. Envolverte de Dios, eso es lo que decía. Por eso Santa Teresa decía, porque hay que tener cuidado porque a veces entendimos mal lo que dicen. Y después Santa Teresa decía que hay que volverse a Dios, eso es nueva era. No, eso no es lo que decía Santa Teresa. No decía que hay que volverse a Dios, hay que endiosarse, hay que cubrirse de Dios. La contemplación, como le decía, es la forma más elevada de oración. Es la esencia del hombre imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios y nunca más el hombre es imagen de Dios en el sentido cuando está en oración de contemplación. Como decía la beata Isabel de la Trinidad, la oración de contemplación es entrar en el misterio de la Trinidad. La beata Isabel de la Trinidad habló de la ciencia de la inhabitación de la Trinidad, cómo uno tiene que dejar que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagan habitación dentro de nosotros. Y la beata decía que nuestra inhabitación de la Trinidad comienza en el bautismo, porque somos inmersos en el agua y somos adoptados como hijos de Dios por el poder del Espíritu Santo, por la obra de la cruz de Cristo y por el deseo del Padre. Es una obra trinitaria. Pero la beata Isabel de la Trinidad decía que la oración era entrar en el misterio de la Trinidad. En el bautismo lo recibimos, pero en la oración de contemplación entramos. ¿Y de qué decían? Ella y Santa Teresa también, y Santa Teresita también decía en su historia del alma, que la oración de contemplación es donde el espíritu se queda sin palabra, se queda sin la palabra de la alabanza y sin el movimiento de la oración. O sea, el espíritu, la alabanza, ¿qué es lo que hace? Dice palabra, yo te alabo, yo te bendigo, o sea, y en la adoración, ¿qué es lo que se hace? Un movimiento. Pues ellas decían, en la contemplación, en la oración de contemplación, la alabanza se queda sin palabras y la adoración se queda sin movimiento. Dice, es entrar verdaderamente en el misterio de Dios. Como una cita de un místico que yo saqué de un padre del desierto que decía, la contemplación es hacer el amor con Dios. La contemplación, ¿cuál es la actitud de contemplación? La actitud de María de Betania en el Evangelio. Si ustedes se recuerdan, no tenemos tiempo de leerlo, empezamos un poco tarde. Si recuerdan el Evangelio de Marta y María, Jesús viene a Betania de visita y Marta está afanada en las cosas de la casa, en la comida, en todo. Y María, ¿qué es lo que hace? Se sienta a los pies de Jesús.
Y recuerdan el episodio cuando Marta viene y le da la queja a Jesús, dile a esta que me ayude. ¿Y qué le dice el Señor? Marta, Marta, ¿por qué te afanas? María escogió la mejor parte. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no hay que trabajar. Por supuesto que hay que trabajar. Hay que ser Marta y hay que ser María. Pero el que quiere escoger la mejor parte termina siendo María. A Marta le gustaba trabajar. ¿Cuál fue? ¿Por qué Marta se llevó la reprimenda? Marta se llevó la reprimenda porque estaba trabajando sin amor. Una persona que trabaja con amor, porque Cristo viene, no se va a quejar. Hace absolutamente todo. Una persona que se queja es porque está pendiente de lo que la otra persona está o no está haciendo. Ahí es donde está el punto. Y eso nos pasa a todos nosotros. Cuando tú haces con amor, si alguien no te ayude, tú lo sigues haciendo. Ahora, cuando tú estás si me ayudan, si no me ayudan, si me menosprecian, que nadie me ayuda, que piensan que aquel que no hace nada es mejor que yo, tú estás pendiente de todo lo que hace todo el mundo. ¿Y qué eso quiere decir? Eso que es lo que quiere decir, que la pobre Marta no había crecido en el Espíritu. Lo que dice Santa Teresita, la santidad es hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Si Marta quería ser santa, ella escogió hacer la comida, tenía que haber hecho la comida extraordinariamente bien. No están vigilando qué es lo que hacía María. Por eso que Jesús le dice, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Marta no estaba trabajando, Marta estaba como afanada. ¿Qué es una persona afanada? Una persona que se agobia con lo que está haciendo. Marta estaba agobiada con lo que estaba haciendo. Marta estaba en la cocina. Mira todo lo que me ha caído encima, y la otra de fresca sentada ahí y no hace absolutamente nada, y después ella es la que le van a decir que qué bueno que María que me dio la bienvenida, y sin embargo conmigo que estoy en la cocina nadie me va a decir absolutamente. Eso es lo que quiere decir que Marta estaba afanada. Si Marta no hubiera estado afanada, hubiera estado cocinando, haciendo la parte de ella bien, y lo demás veremos cómo sale. María escogió la mejor parte. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hacía María? María se sentó a los pies de Jesús. ¿María estaba hablando con Jesús? No, María estaba mirando y escuchando a Jesús. Esa es la oración de contemplación. Mirar y escuchar. El santo cura de Ars fue el que dio la clave de la oración de contemplación. El santo, y todo el mundo sabe esa frase, el santo cura de Ars, cuando vino un teólogo de París y le preguntó qué era su técnica de oración de contemplación, me le dijo, nada, yo lo miro y él me mira. Nada más que eso. Esa es la oración de contemplación. El santo cura de Ars se pasaba horas, las horas que no confesaba se las pasaba frente al sagrario. Y todo el mundo pensaba que tantas horas frente al sagrario tenía una técnica especial de contemplación. Él dijo, no, yo lo miro y él me mira. Esa es la contemplación. Para entrar en la oración de contemplación hay que ser teólogo, no hay que ser místico. Solamente lo que hay es que amar. Porque cuando uno ama, uno quiere mirar al amado. La contemplación no lleva palabras. La contemplación como la alabanza, la oración de contemplación no lleva gestos como la adoración. La oración de contemplación solo lleva sentimiento. Santa Teresa decía, adentrándose en sí misma con Dios y viéndose envuelta y empapada en Dios. Te voy a repetir la definición que daba Santa Teresa de la oración de contemplación. Adentrándose en sí mismo. O sea, la oración de contemplación no es para afuera, aunque parece que para afuera es para adentro, porque tú estás buscando a Dios no afuera, tú estás buscando a Dios que está dentro de ti, adentrándose en ella misma, pero no ella sola. La oración de contemplación es adentrarse dentro de ella misma con Dios, viéndose envuelta y empapada en Dios. Y ahí es donde está el gran problema, porque si tú no tienes a Dios adentro, esa oración de contemplación, cuando entras dentro de ti, ¿a quién te encuentras? A ti mismo. Y te aburres y te angustias y tienes que... O sea que la oración de contemplación no se puede, por eso que no se puede dar técnica, eso es una cosa que tú llegas. Por eso que las personas en los monasterios, eso pues le aburre la oración de contemplación, porque si no tienes a Dios adentro, tú buscas la contemplación dentro de ti, y la contemplación es buscar a Dios dentro de ti, y dentro de ti no está Dios, estás perdiendo el tiempo. Santa Teresa decía, cuando tú entras a ti mismo, te encuentras con Dios, te ves envuelta, decía Santa Teresa, y empapada en Dios. La oración de contemplación es la actitud que tienen los niños pequeños de 2, 3 años cuando los padres los sientan en la rodilla. ¿Han visto que los papás cuando van de visita sientan al niño de 2 años, 1 año en la rodilla, y los adultos están hablando? ¿Y cómo está el niño?
Mirando al papá hablar sentado. ¿Le importa que pase el tiempo? ¿Le importa que no entienda lo que están hablando? No, el niño está sentadito ahí mirando al padre. Esa es la oración de contemplación. No importa que no le hablen. Al niño le importa que le hablen cuando está en una visita y el padre lo tiene cargado. No le importa que le hablen. ¿Qué es lo que quiere hacer? Estar ahí. Estar ahí, sentirse querido, sabiendo que esa persona que lo tiene cargado lo quiere. Esa es la oración de contemplación. Por eso que las personas que no están crecidas en el espíritu no pueden entrar en oración de contemplación, porque necesitan bulla a la gente que no han crecido en el espíritu. Le falta eso de sentirse amado, y tienen miedo a estar solos con Dios. Estaba viendo un libro que decía: ni las rodillas de Dios ni los brazos de Dios nunca se cansan. O sea, puede ser que los brazos del padre o las rodillas de un padre se cansen de cargar a un niño y se lo pase a la madre o lo ponga en el suelo. Las rodillas de Dios ni los brazos de Dios jamás se cansan de cargarnos. La oración de contemplación, decía Santa Teresa, que consistía en quedarse sola con Dios. Y lo vuelvo a decir, quedarse sola con Dios. Y este es el problema. Por eso la mayoría de la gente no puede llevar la oración de contemplación. Tenemos miedo a quedarnos solos. Y yo me he dado cuenta en este retiro, no en todos los retiros, por eso no hicimos más retiros de silencio. Ustedes no quieren hacer silencio. No es que yo no creo que ni siquiera que no quieren. Ustedes no pueden hacer silencio. Yo los veo que empiezan hablando bajito. Y si yo no los mando a callar y los dejo, de hablar bajito pasan a hablar alto. Y después de hablar alto pasan a gritar. No, ustedes no pueden hacer silencio. Y yo sé que en la cultura que uno vive no puede hacer silencio, pero quiero decir, mira, yo he logrado hacer silencio. Yo puedo pasarme un weekend entero. La gente piensa que yo hablo mucho. Yo no hablo mucho. Yo puedo pasar el weekend entero sin hablar. Y me encanta el weekend entero sin hablar. Pero hoy en día estamos en la cultura de la bulla. Por eso que decía Santo Padre Benedicto XVI en la Cuaresma, que teníamos que hacer ayuno de ruido. Pero los traemos, y no lo estoy peleando, le estoy dando razones para que ustedes entiendan. Los traemos a un retiro para que ustedes hagan silencio, y ustedes tampoco no pueden hacer silencio. Y hay un refrán que dice: poder es querer. Ahora, yo no sé si es que ustedes no pueden o que ustedes no quieren. Ahora, si ustedes no pueden ni quieren hacer silencio, hermano, sigan haciendo el rosario. El rosario es una buena arma de oración, pero de ahí no van a pasar. No van a crecer de ahí. Del rosario no van a pasar. Y la gente se va al cielo con el rosario. Definitivamente el rosario es una tremenda arma de oración y lo tengo siempre conmigo. Pero, supuestamente, si ustedes vienen a un retiro, porque ustedes quieren crecer más allá. Porque hasta el rosario se puede hacer mejor de lo que ustedes lo hacen, porque el rosario es una oración de contemplación. Lo que pasa es que no la hacemos como una oración de contemplación, la hacemos como una repetición para hacer bulla también nosotros. Pero no sé si es la cultura que nos ha viciado, pero no pueden hacer. Entonces, si no pueden hacer silencio, hermano, no sé si ustedes podrán llegar a alguna vez. Ojalá, que más yo quisiera pedir al Señor que ustedes puedan llegar a. Pero para poder llegar a la oración de contemplación, tienen que empezar por aprender a hacer silencio. Tienen que decir: yo en el día este sábado no voy a hablar. En esta noche no voy a poner el televisor, ni voy a poner el radio, voy a leer, voy a hacer cualquier otra cosa. Ya no se lee, todo lo vemos por el radio o por la televisión. Y aunque ustedes crean que no, eso va haciendo bulla, porque como les decía, la bulla no solo es externa, la bulla es interna. Esa bulla externa te lleva a tener bulla interna. ¿Y cuál es la bulla interna? Que no importa que tú estés en silencio, hay algo dentro de ti dando vuelta, que no te lo puedes sacar de adentro de el trabajo, que cuando llegue, que tengo que hacer el viaje, cuando cojo para allá, que ahora que sí. Todas esas son bullas que tú tienes adentro. ¿Y de dónde viene esa bulla interna? De la bulla externa. No es fácil quedarse a solas con Dios. No es fácil quedarse a solas con Dios. Porque ¿qué cosa es lo que hace el alma sola con Dios? A ver, ¿quién sabe lo que hace el alma sola con Dios? ¿Qué hace el alma sola con Dios? ¿El qué? Orar. ¿Qué más hace el alma sola con Dios? Hablar con Dios. Pues le voy a decir,
El alma sola con Dios no hace absolutamente nada. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde tenemos miedo. La oración de contemplación es no hacer nada. Tú ves, si estamos solos con Dios, ¿qué es lo que? Hablar. Señor, no, eso no es la oración esa es la oración de alabanza. La oración de contemplación, cuando uno se queda solo con Dios, no hace absolutamente nada. Pero entonces tenemos miedo no hacer nada. Hay personas que tienen miedo de no hacer nada y siempre están como Marta buscando algo que hacer. Y cuando no tienen que hacer, empiezan a llamar a todo el mundo para quejarse. Hasta de cosas de hace 55 años. Yo conozco gente que llaman para quejarse de cosas del año 44 que pasaron. ¿Tú sabes por qué la gente se queja de cosas que pasaron? Porque no tienen nada nuevo de qué quejarse. Siempre tenemos que tener algo que decir. No es fácil quedarse a solas con Dios. Tenemos que empezar a practicar a quedarnos a solas con Dios. Según... He llegado a cogerle lástima al Señor. Dice Santa Teresa, no es fácil, Señor. Dice Santa Teresa, la doctrina teresiana decía que existen dos regiones en el alma, y esto es muy importante. Santa Teresa es maestra de oración, es la maestra por excelencia de la oración de contemplación. Santa Teresa decía que había dos regiones en el alma, y bueno que ustedes lo entiendan porque ustedes no conocen el alma de ustedes. Decía que en el alma había una región exterior muy agitada, o sea que una región que es como exterior, y como la región exterior del alma muy agitada. ¿Qué se mueve en la región exterior del alma? La imaginación. Se mueve en la oración en la región exterior del alma. La imaginación crea y suministra imágenes. ¿Qué es lo que hace la imaginación? Contiene constantemente, ahí viene la palabra imaginación, crear imágenes. Crea y suministra imágenes. En la zona exterior del alma, está el entendimiento. El entendimiento razona y discurre. O sea, el entendimiento nos sirve para razonar y para discurrir. Y son dos facultades, el razonar y el discurrir, que son veleidosas. El razonar y el discurrir son veleidosas. No pueden estar mucho tiempo tranquilas. El razonar y el discurrir continuamente están como razonando. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Discurriendo. ¿Y que ahora qué? ¿Y después qué? Son tanto la imaginación, esa zona exterior del alma, tanto la imaginación como el entendimiento, son zonas extremadamente agitadas que no pueden quedarse tranquilas ni siquiera por una acción de Dios. Siempre esa zona está en turbulencia. Ahora existe otra parte interior. ¿Cuál es la parte interior? La interior es sosegada. ¿Y qué se encuentra en la zona interior del alma? La inteligencia y la voluntad. En la zona interior del alma está ¿qué cosa? La inteligencia y la voluntad. Y ahora mira qué interesante, decía Santa Teresa, la región externa del alma, donde está la imaginación y donde está el entendimiento, son zonas alejadas de la gracia. La zona interna del espíritu, donde está la inteligencia y la voluntad, están muy cerca de la fuente de la gracia. La inteligencia y la voluntad permanece unida a la gracia, a pesar del tumulto que tenemos en la parte exterior, donde está la imaginación y donde está el razonamiento. Es como el mar. Yo me acuerdo cuando el tsunami en Tailandia, que habían unas personas que estaban buceando en los corales y ellos no sintieron que el tsunami pasó. Cuando sacaron la cabeza, vieron que no había ni hoteles, ni había nada. Dice que ellos sintieron un pequeño vaivén, pero pensaron que eran algunos barcos que estaban pasando y arriba se había llevado todo. Cuando sacaron la cabeza no encontraron nada de lo que ellos habían dejado allí. Y así dice Santa Teresa, que es el espíritu. La parte de arriba del mar estaba como encrespada, con olas hasta de 40 metros. Sin embargo, ¿cómo estaba el fondo? Tranquilo. Decía, así es, Santa Teresa decía, así es el espíritu de la persona. La región externa siempre está encrespada. Sin embargo, mientras más profundo uno va,
ahí está la calma. La contemplación es pasar de la parte de afuera del alma a la parte de adentro. Son dos campos. El campo externo es el de los sentidos del espíritu. El campo interno es la parte externa es el campo de los sentidos. La parte interna es el campo del espíritu, donde mora el espíritu de Dios, donde el Espíritu Santo instala la gracia. O sea, los sentidos afuera y dentro, el Espíritu Santo de Dios. Uno de los principios de la contemplación es conocer quién es Dios y conocer quiénes somos nosotros. Tenemos que conocer quién es Dios y al mismo tiempo tenemos que conocer quiénes somos cada uno de nosotros. Pero volvemos a lo mismo. Para conocerse uno mismo, hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Silencio. No, silencio. Tú, para saber quién tú eres, tienes que hacer silencio. ¿Y por qué no queremos hacer silencio? Porque no queremos saber quiénes somos nosotros. Entonces mejor aturdirnos con bulla y nunca saber qué es lo que hay adentro de ti. Hay gente que tiene miedo de verdad darse cuenta qué es lo que tiene adentro. Pero hasta que tú no te des cuenta de lo que tienes adentro, tú no puedes conocer a Dios. Tienes una imagen falsa de Dios. Porque tú haces a Dios, en vez de ser tú a imagen y semejanza de Dios, tú haces a Dios a imagen y semejanza tuya. Entre Dios y nosotros hay un abismo. Definitivamente entre Dios y nosotros hay un abismo por lo grande que es Dios y lo pequeño que somos nosotros. ¿Tú sabes lo que hay que llena el abismo entre Dios y nosotros? ¿No saben qué llena el abismo entre Dios y nosotros? La contemplación, ni siquiera el amor. La contemplación llena el abismo entre Dios y nosotros, como un puente entre mi alma y el Espíritu de Dios. Porque en la contemplación no es, como lo dije ahorita, la alabanza es desde afuera, la adoración es desde afuera, la contemplación es desde adentro, no hay abismo. Y Santa Catalina de Siena, que fue también una gran mística, ella lo reconoce, ella sabía quién era ella, y ella tiene esta frase que a mí me fascina, yo lo repito mucho, en la oración yo lo repito mucho. Santa Catalina le decía a Dios: tú eres el que eres, y yo soy la que no soy. Esa frase, cuando se dice en oración, es tremenda. Tú eres el que eres, y yo soy el que no soy. Entre el que es y el que no es, lo que ya hay es un abismo. Pero cuando tú reconoces el abismo que hay entre tú y Dios, y tú quieres llenar ese abismo entre tú y yo, es cuando tú empiezas a practicar la contemplación. ¿Qué es una de las prácticas que nos ayuda a entrar en la contemplación? La ascética. La ascética, que de eso nos habla allá en la iglesia, no es la asiática, no tiene nada que ver con la asiática, la ascética. La ascética es la disciplina que tiene el ser humano para, y lo estábamos diciendo ahorita, ayer, pero con otras palabras, para domar la parte animal tuya. Esa es la ascética. Las prácticas con que una persona doma el animal que tiene uno. ¿Para qué? Para decirle a la parte de carnal de uno: aquí no mandas tú, aquí manda el espíritu mío, que es el espíritu de Dios. Que son las prácticas ascéticas. Pero hoy en día pues nadie quiere hacer prácticas ascéticas, ni la iglesia habla de las prácticas ascéticas. Es más, que yo conozco una persona me escribió que fue a decírselo al sacerdote de su parroquia que quería hacer ascetismo. Le dijo: ay, eso está pasado de moda. Yo le dije: no, él está pasado de moda, porque el Espíritu de Dios no pasa de moda. ¿Y por qué tenemos tantos problemas en la iglesia, desde los sacerdotes hasta los laicos? Porque no domamos la carne. Los curas viven en la carne, y muchas monjas viven también en la carne. Y si los curas y las monjas viven en la carne, los laicos son un pedazo de bistec cada uno. Ahí no hay nada de espíritu. No, ustedes se ríen, pero es muy triste, porque lo digo de forma simpática, pero es muy triste. La culpa de lo que tiene la iglesia lo tienen los pastores de la iglesia, que bajo un falso modernismo se han olvidado que nosotros no somos ni modernos ni antiguos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En la iglesia no hay nada moderno, ni hay nada antiguo. En la mayoría me dice: no, ese canto es muy viejo. ¿Quién te dijo a ti que en la iglesia hay canto viejo? Un canto de alabanza a Cristo, que cantamos agioteo, es tan hermoso como podemos cantar como las olas del río. En la iglesia no hay nada antiguo ni nada. ¿Qué es lo que ha dicho el Santo Padre 40 veces? Parece que el Concilio Vaticano, para adelante, del Concilio Vaticano para atrás, todo estaba malo y se borró.
porque todo el mundo habla, después del concilio, la iglesia, la grandeza de la iglesia es la continuación. La iglesia tiene una continuación de 2000 años. ¿Cómo tú vas a borrar 1900 años de iglesia y decir, esa gente está equivocado, vamos a hacer las cosas ahora? Como cuando a mí me decían, no, ahora van a volver a la misa en latín, qué atraso. Yo decía, espérate, frena un momentito. Puede ser que tú no entiendas latín, pero la misa fue en latín por 1971 años. Y durante esos 1971 años, los monasterios estaban llenos, los seminarios estaban llenos, la gente se vestía con decoro para ir a la iglesia. En la iglesia había silencio y los curas nos daban escándalo. Entonces, el latín no era tan malo. A quien le sirve el sayo, que se lo ponga. Y eso pasa con la contemplación. ¿Cómo tú decís que la ascética está pasada de moda? Si el espíritu ha cambiado desde el siglo I hasta ahora, el espíritu humano es exactamente el mismo. Y las prácticas ascéticas que se hacen es lo que nos ayudan a desprendernos de las cosas malas que los sentidos nos dan. Y por eso las prácticas ascéticas pues no son hoy en día muy comunes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las prácticas ascéticas son cosas que a ti te gustan hacer, que no son malas, pero que tú poco a poco las vas dejando de hacer. Y que te cuesta trabajo dejarlas de hacer. Son las prácticas ascéticas. ¿Te gusta mucho un dulce? No lo comes. No para mortificarte, sino para decirle a la parte carnal tuya, tú no me mandas a mí. ¿Qué te dice tu animal? ¿Quieres ese dulce que tú le dices? No te lo voy a dar. ¿Por qué todo el mundo vive como un animal? Porque todo lo que la carne pide, uno se lo da, pueda o no pueda. Hermano, por eso es que cuando va subiendo esa carnalidad llega un momento que la carne te pide matar y tú matas. Porque no tiene control. Es como esa gente que cogen una boa cuando está de este tamaño así, un gusanito así, un cocodrilito así, y ay, qué lindo, pero después el cocodrilo crece 12 metros y te come. Y o si no, tienes que botar el cocodrilo en el Evergrey. Ahora hay tanto, no sé cuántas boas hay botadas en el Evergrey, que la gente las compra chiquitas porque son muy lindas, y cuando se las botan y están los Evergrey, son animales que no son de ahí, que dice que es un peligro lo que hay ahora con boas gigantescas. Eso pasa con la carne. Tú le das alimento, crece, y después cuando ya está, tú no sabes qué hacer con ella, te lleva droga, te lleva 400 cosas. Y los padres tienen mucha culpa porque no enseñan a los muchachos las ascéticas. El niño quiere tal cosa, el niño se lo compra. Y él nunca se dice que es un niño. Cuando tiene 16 años se dice, me voy para la discoteca y llego a las 5 de la mañana y ya tú no le puedes decir que no, porque desde que tiene un año le estás diciendo que sí a todo. Eso también parte de la ascética. Pero ¿por qué los padres no controlan a los hijos? Porque ellos tampoco tienen control. Porque la televisión nos dice lo contrario de la ascética. Que no dice la televisión, haz lo que a ti te dé la gana, no importa quién afecte. Pues esa práctica ascética, ¿qué es eso? Te gusta un programa en el televisor que no es malo verlo y tú dices, hoy no lo voy a poner, punto, no lo voy a poner. Aunque ahora no digan, no voy a poner, qué sé yo, Armando Pérez Roura dando una conferencia sobre Bahía Cochino, algo que a ustedes no les interese oír. La ascética es de verdad algo que tú te mueres por ver, y tú dices, la carne me dice míralo, y no es malo, porque dejar las cosas malas no es ascética. Dejar las cosas malas es dejar el pecado. Ascética es dejar cosas buenas que tú poco a poco lo vas haciendo, para que mientras más tú vas ganando cada una de esas batallas, tú vas creciendo, el espíritu tuyo va creciendo y la carne tuya va bajando. Y esa ascética es lo que te lleva también a las prácticas de contemplación, porque una persona que vive en la carne no puede tener relación de contemplación jamás. Por eso las prácticas, la ascesis es muy importante para la vida espiritual, para la vida mística. La contemplación, vida de oración caracterizada por la intervención de Dios mediante los dones contemplativos. Y ahora agárrense la peluca, porque la gente ni sabe que hay 3 dones del Espíritu Santo que ayudan en la contemplación. También te parece que la renovación carismática está reñida con la contemplación, y yo creo que la renovación carismática de vez en cuando deben caerse a la boca un fin de semana y contemplar a Dios. Por eso que la renovación se está muriendo, porque lo único que hace, y me incluyo yo porque yo tengo espiritualidad carismática, pero lo único que hacemos en la renovación carismática es hablar, gritar, hablar.
De vez en cuando los carismáticos tenemos que hacer así, mira, y callarnos la boca. Pero la adoración de contemplación es propia de un carismático, porque Dios interviene en la oración de contemplación mediante 3 dones que son contemplativos: el don de ciencia, el don de inteligencia y el don de sabiduría. Esos 3 dones, que no son los carismas, son dones. Esos 3 dones son los 3 dones: ciencia, inteligencia y sabiduría. Son los dones que te ayudan a conocer y a penetrar el misterio de Dios. Y a medida que tú entras y penetras el misterio de Dios, tú puedes contemplar a Dios. O sea que hasta la oración de contemplación está intrínsecamente ligada con los dones del Espíritu. Por eso hay que volver a decir la renovación carismática, que la renovación carismática tiene que alabar a Dios, tiene que adorar a Dios, pero también tiene que hablar mucho de la oración de contemplación. Porque si tú no pones, tú no puedes sacar. Y si tú no tienes alabanza en tu corazón, tú no puedes alabar con la boca. Si tú no tienes nada adentro y alabas con la boca, dice San Pablo, eres como una campana que suena, pero que esta campana, vaya si suena, pero ¿qué tiene adentro? Nada. Así hay mucha gente. Suenan en alabanza, pero por dentro están vacíos. Hay que llenar. Si tú no llenas, tu alabanza es hueca y no llega al trono de Dios, ni a Dios le interesa. Vamos a hacer el rosario de la misericordia.